Hola, seguro que a lo largo de tu vida has sido testigo de avances médicos que parecían imposibles. Por otra parte, con el paso de los años, es normal que nos encontremos más a menudo con enfermedades crónicas o degenerativas, como las que afectan a nuestro sistema nervioso, o con diagnósticos como el cáncer. Son realidades que forman parte de la vida para las que la ciencia nunca deja de buscar nuevas soluciones y nuevas esperanzas. Piensa en cómo ha cambiado el pronóstico de muchas enfermedades que antes se consideraban incurables. Hoy quiero hablarte de uno de los avances más prometedores de nuestro tiempo, la terapia génica. Quiero contarte de una forma muy sencilla en qué consiste y por qué podría ser una gran noticia para nuestra salud en el futuro. Sé que el término terapia génica puede generar algo de respeto o hasta de temor. Suena algo muy complejo y desconocido, pero mi objetivo hoy es justo el contrario. Quiero que veas que, lejos de ser algo peligroso o extraño, es una herramienta médica de una precisión asombrosa diseñada para ayudarnos. En esencia, la terapia génica consiste en enviar genes terapéuticos a nuestras células para darles una instrucción correcta. Imagina que nuestro cuerpo es como un libro de instrucciones inmenso y una pequeña errata en una página está causando un problema. O piensa en un programa de ordenador con un error en el código que impide que funcione bien. Pues bien, la terapia génica busca precisamente eso, corregir ese fallo desde su origen, enviando la información correcta directamente a la célula que la necesita. Pero claro, ¿cómo enviamos ese mensaje tan específico? Para ello, los científicos necesitan un mensajero, un vehículo que lleve el gen terapéutico hasta el interior de nuestras células. Y aquí es donde entran en juego los adenovirus, unos virus muy comunes que suelen causar resfriados leves y que apenas nos afectan. Los científicos los han modificado para que actúen como camiones de reparto. Les quitan sus propios genes para que no puedan replicarse ni causar ninguna enfermedad y, en su lugar, introducen el gen que queremos entregar. Hoy en día son los mensajeros más utilizados en los ensayos clínicos. Este sistema de reparto es ingenioso, pero se enfrenta a un guardián muy estricto, nuestro propio cuerpo. Nuestro sistema inmunitario es nuestro gran defensor, el ejército que nos protege de infecciones y amenazas externas. Es una maravilla de la naturaleza, pero en el caso de la terapia génica se convierte en su principal enemigo. Entender este desafío es clave para valorar lo ingeniosas que son las soluciones que se están desarrollando para superarlo. Te lo explico de forma muy sencilla. Cuando el adenovirus modificado entra en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario no sabe que es un mensajero con buenas noticias. Lo ve como un invasor y lo ataca. Esto tiene dos consecuencias muy importantes. Primero, la entrega del gen terapéutico pierde eficacia, porque muchos de nuestros camiones de reparto son interceptados antes de llegar a su destino. Y segundo, a veces las pocas células que sí reciben las nuevas instrucciones son identificadas y eliminadas por los propios guardianes de nuestro cuerpo. Esta reacción es la razón principal por la que la terapia génica todavía no es un tratamiento de uso general y por la que su efecto a veces no es tan duradero como nos gustaría. Es como si el cartero tuviera que enfrentarse a un perro guardián muy eficiente cada vez que intenta entregar un paquete importante. Pero por suerte, los científicos no tienen una, sino varias estrategias muy prometedoras para superar este obstáculo. Una de ellas es algo así como cambiar la llave de entrada. Consiste en modificar la punta de las antenas que tiene el adenovirus para que, en lugar de usar la puerta principal de la célula, que está muy vigilada por el sistema inmunitario, utilice otras entradas secundarias que pasan más desapercibidas. Otra estrategia es la del paquete invisible. En este caso, lo que hacen es envolver al virus mensajero en una cápsula, por ejemplo, con microesferas de una sustancia natural llamada alginato.
Esta envoltura lo camufla y ayuda a que los guardianes del cuerpo no lo detecten tan fácilmente. Pero la solución más avanzada y prometedora es la que podríamos llamar el caballo de Troya definitivo. Se trata de unos vectores que los científicos llaman helper dependent. Imagina que vacían completamente el virus y se quedan solo con la carcasa. Dentro meten únicamente el gen terapéutico. De esta forma, el sistema inmunitario apenas lo reconoce. La respuesta en su contra es muy limitada y el gen puede hacer su trabajo durante mucho más tiempo. Gracias a estos avances, la terapia génica está cada vez más cerca de poder aplicarse a algunas de las enfermedades que más nos preocupan a medida que cumplimos años. Y aquí es donde toda esta ciencia conecta con la esperanza real. ¿De qué nos sirve todo esto a nosotros? Pues bien, aunque todavía queda camino por recorrer, la terapia génica se perfila como una estrategia muy prometedora para lo que los médicos llaman enfermedades crónico-degenerativas. De hecho, el hito más importante en este campo ha sido la aprobación en 2017 de un tratamiento específico para el ojo. La terapia se conoce comercialmente como Luxturna. Este medicamento se diseñó para tratar a pacientes que padecen una enfermedad ocular grave que afecta a la retina causada por un defecto genético confirmado y muy específico. Hay muchas otras patologías, gran parte de las cuales aparecen con la edad, candidatas a la terapia génica, como las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, así como algunos tipos de cáncer. Piénsalo de esta manera. El cáncer se define, en esencia, como un fallo de la organización celular normal. La terapia génica podría, en el futuro, corregir ese fallo original que hace que las células se multipliquen sin control. En el caso de las enfermedades degenerativas, podría darles a nuestras células las instrucciones que han perdido con el tiempo para que vuelvan a funcionar correctamente. Insisto, son las líneas de investigación en las que se está trabajando, pero nos abren una puerta a un futuro donde la medicina no solo trate los síntomas, sino que pueda corregir la causa de raíz. Si lo pensamos bien, la terapia génica no es una cura milagrosa sacada de la nada. Es un paso más, un paso brillante en la larguísima historia de la humanidad buscando formas de vivir más y mejor. Desde la primera vez que alguien usó una planta para calmar un dolor hasta hoy, no hemos dejado de aprender y avanzar. Nuestro cuerpo es como una biblioteca inmensa y maravillosa, un compendio de manuales de instrucciones que dictan cómo funcionamos. Y solo ahora, después de siglos de estudio, estamos empezando a ser buenos bibliotecarios. Estamos aprendiendo a encontrar esas páginas con erratas que el tiempo o el azar han ido dejando y a corregirlas con cuidado y precisión para que la historia, nuestra historia, pueda continuar de la mejor manera posible. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.